Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Bienvenidos, bonito día, bonito sábado. Oiga, no sé usted, pero yo después de este programa me voy a ir a pasar unas ricas vacaciones aquí fuera de la ciudad y eso invita a que ustedes también lo hagan en este fin de semana, no sin antes haber escuchado La Mera Vena, Oiga, de aquí a las 9 de la mañana vamos a tener un gran programa porque tenemos un tema súper bonito. Una especialidad que yo tenía muchas ganas de tener en este programa, pero sin más preámbulos, vamos a conocer a la estrella de esta mañana. Iniciamos. Rodolfo Javier Cuervo Ramos nació en León, Guanajuato, y desde muy joven supo que quería dedicarse a la medicina. Hijo de una madre médica y un padre ingeniero, inició su camino profesional en la Universidad Guadalajara La Mar, con la idea de ser otorrinolaringólogo. Pero la vida lo llevó a descubrir una pasión distinta, la anestesiología. Esa especialidad le mostró la enorme responsabilidad de mantener con vida a los pacientes durante las cirugías, y ahí comprendió que no se trataba solo de dormirlos, sino de ayudarlos a sobrevivir al dolor. Su inquietud lo llevó más allá y se subespecializó en medicina del dolor y cuidados paliativos, también conocida como algologia, un campo relativamente nuevo en México que atiende desde dolores crónicos como la ciática o la neuralgia del trigémino, hasta los más intensos, el dolor por cáncer. Rodolfo trabaja en hospitales, en consultas privadas, atiende a domicilio y también enseña a nuevas generaciones de médicos. Para él, la medicina del dolor no solo trata de curar, sino de acompañar, aliviar, consolar y brindar calidad de vida incluso en la última etapa. Está convencido de que así como se prepara un nacimiento, también debemos aprender a preparar una buena muerte. Apasionado de su especialidad y de la buena conversación, Rodolfo comparte que cuidar también es medicina y que cada paciente le recuerda que la vida y la muerte merecen vivirse con dignidad. ¡Comenzamos! ¡Bravo! Miren nada más, qué bonita especialidad. La verdad es que esta semana yo aprendí muchísimo sobre este plan, sobre este término, porque pues es muy poco conocido y sobre todo la algología es un término relativamente reciente en este país. Entonces, pues él es el doctor Rodolfo Cuervo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Estamos muy contentos de recibirte porque vamos a aprender muchísimo. Yo ya estoy más o menos empapado con las charlas que tuvimos, pero el público no. Así que nuestro equipo de producción también esta mañana va a aprender mucho. ¿Te late? Claro que sí. Oye, estamos listos. Mira, yo quiero preguntarte para iniciar y poner en contexto a la gente. Fíjate que muchos de ellos no conocen la algología, ¿no? El término. ¿Cómo explicas tú en palabras simples qué es un algólogo? Pues un algólogo como tal es un especialista en dolor. ¿Cuál dolor? El que exista, el que sea. Ya sea un dolor que sea por una cirugía o un dolor que sea por una enfermedad ya como tal, como el cáncer, por ejemplo. Pero se puede tratar cualquier tipo de dolor, ya sea que haya empezado ayer o que tenga 3 meses. Ok, y el algólogo necesita ser antes anestesiólogo, ¿cierto? Exacto. Es una subespecialidad de la anestesiología. Exacto. Antes de ser algólogo, siempre todos somos anestesiólogos. Ok, muy bien. Oye, ¿y por qué decidiste especializarte en la medicina de la salud en lugar de seguir con la anestesiología pura? Me llamó la atención que hay dolores que pues llegan a que la vida del paciente sea muy mala. Entonces dije, bueno, si existe algo que pueda ayudarlos a los pacientes a que estén mucho mejor, pues es lo que voy a hacer, y se está cumpliendo por lo que me metí a medicina, que fue ayudar a las personas. Entonces, pues estoy ayudando a las personas. Yo sé que a veces puede sonar muy cliché esto de ayudar a las personas, pero pues sí las ayudo, porque hay gente que tiene 5 años con dolor, que no se puede controlar con nada, y llegan conmigo, les pongo un bloqueo, les doy medicinas y adiós dolor.
Sí, su calidad de vida mejora. Fíjate que sí es cierto, como si a nuestra mente le preguntan, oye, ¿el médico qué hace? ¿No? Cuando lo primero que aprendes es que el médico ayuda a quitar el dolor. Cuando eres niño es lo primero que recuerdas. Y en realidad el que quita el dolor es el anestesiólogo, es el algólogo, ¿no? Qué bien. Oye, también quiero preguntarte, ¿por qué crees que la mayoría no conoce a los algólogos? En primer lugar, porque es una especialidad nueva, como bien lo mencionaron al principio del programa. En México llegó como en los años 60 más o menos, entonces pues es prácticamente algo que está en pañales todavía si lo comparas con alguna otra especialidad como ginecología, como cirugía, pediatría. Entonces por eso no nos conocen mucho. Aparte, la palabra algología la confunden muchos con alergología. Y no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces por eso yo creo que no nos conocen, y también los mismos médicos, algunos tampoco nos ubican. Oye, ¿y por qué eso? O sea, los médicos son los primeros que tendrían que saber quién es el mero chido del dolor, ¿no? Como que sí saben que está ahí, pero no saben quién. Okay. O sea, no saben qué médico es algólogo. Ajá, es cierto, o sea, como que no los identifican todavía. Ah, mira, él es especialista en dolor, Exacto. ¿verdad? Ajá. Oye, ¿y qué tipo de dolor son los más difíciles de controlar y que más te retan a ti como médico? Yo creo que los dolores crónicos, por ejemplo, dolores que tienen 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, son muy difíciles de controlar porque el cuerpo tiene memoria del dolor. Entonces, si el cuerpo ya tiene esta memoria, no le puedes quitar, por así decirlo, el dolor tan rápido. Entonces nos va a costar más trabajo, pero de que hay formas de que el dolor se quite o se controle lo más que se pueda, sí hay. Ok, y explícale al público qué es la escala analgésica de la OMS. La escalera analgésica de la OMS es literalmente como una escalerita en la cual la OMS nos dice o nos da las pautas de lo que se tiene que utilizar. Los medicamentos que van por escalones, como dice la escalera, y estos escalones tienen distintos tipos de medicamentos, y dependiendo del escalón en el que esté el paciente y el tipo de dolor o la calificación de dolor, como yo les digo a los pacientes que tengan, es lo que se va a utilizar. Por ejemplo, si alguien tiene un dolor de 1 o 2, pues solamente vas a utilizar paracetamol. O si tienen ya 5, 6, 7, pues ya utilizamos cosas más fuertes, como por ejemplo morfina o algún otro tipo de medicamento. Ok, y entonces esa escala es para toda el área de medicina por parte de la Organización Mexicana de la Salud, ¿cierto? Ajá. Y de ahí se basan, tú principalmente que atiendes el dolor, para poder decir, a ver, para ti va este grupo de medicamentos porque no es tan fuerte, y entonces así es como lo puedes ubicar de entrada el dolor, preguntándole al paciente, oye, tu dolor es del 1 al 10, ¿cierto? Exacto, ajá. Les pregunto, del 1 al 10, 1 nada, 10 el peor dolor de tu vida, ¿cuánto te duele? Porque yo no puedo inferir cómo le duele a un paciente porque yo no lo estoy sintiendo. Entonces cada paciente tiene una memoria y una relación distinta al dolor, entonces por eso tengo que preguntar a fuerza cómo se siente. Aunque yo lo vea que está súper cómodo, tranquilo, sentado así como estoy yo ahorita, puede tener un dolor de 10 y no se puede ver como a simple vista. Pero si el paciente me dice, tengo 10, yo le creo que tiene 10. Oye, me contabas algo bien interesante, que por ejemplo, a veces llegan diciendo que tienen 9 y tú los ves muy normal. Y entonces aprendiste a creer eso, porque pues uno pensaría que debería estar a grito abierto, ¿no? Exacto. Pero los umbrales son distintos. Súper distintos, y se basa aparte en la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido en nuestra vida. Conforme vamos creciendo, pues vamos aprendiendo que si me subo a una mesa y me caigo, pues me va a doler. Entonces pues ya sé más o menos. O si agarro un perro que no conozco y me muerde, pues me va a doler. Entonces conozco y aprendo que no tengo que hacer eso porque eso me va a causar dolor, y con esas experiencias yo voy haciendo mi escala del dolor. Ok, muy bien, está súper interesante. Oye, hay muchas desconfianzas, porque hay que nombrar algunos de los grupos de esta escalera.
Uno de ellos son los opioides, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos cuáles son los opioides. Los opioides son medicamentos que son para el dolor, vienen de una planta que es la amapola y están controlados. Son la morfina, el fentanilo que está muy de moda ahorita, oxicodona, metadona. El tramadol es un opioide, pero es un opioide débil. Entonces hay muchos tipos de opioides y sirven para tipos distintos de dolor. Ok, y entonces quiere decir que esos opioides son los de mayor nivel, ¿cierto? Ajá, sí. Ok, y entonces ahora, como eso nos lleva a tener bastante desconfianza, sobre todo cuando te dicen, no, pues no sé si les pasa a ustedes, pero cuando te dicen, es que le están poniendo morfina, dices, no manches. Y entonces hay mucha desconfianza hacia los opioides. ¿Cómo explicas que usados correctamente pueden ser aliados? Pues yo básicamente lo que le digo a los pacientes es, yo sé que les da miedo usar morfina por todo lo que existen, por todo lo que han visto en las noticias, por lo que ven en la tele del fentanil, lo que pasa, pero puesto en manos de alguien que sepa usarlo, no tiene por qué correr peligro. Y también les explico que pues hay efectos adversos como en todos los medicamentos. Les puede dar sueño, se pueden estreñir, pero lo que estamos buscando es que les quite el dolor y pues con eso ya se les quita el miedo. Sí, y además que usados correctamente no tienen mayores efectos secundarios, porque también tiene que ver con las dosis, con los tiempos que se ponen, ¿no? Exactamente. Siempre es con peso del paciente y la dosis que el paciente necesite. Ojalá medicina fuera una receta de cocina que siempre es igual, pero cada paciente es distinto, entonces no le podemos dar, por ejemplo, a mí no me pueden dar 10 miligramos y a ti 10 miligramos de algún medicamento porque vamos a responder distinto, porque somos distintos, nuestro cuerpo es distinto, nuestro metabolismo es distinto, entonces siempre es lo que el paciente necesite. Súper. Oye, me gustó mucho algo que contaste en nuestra entrevista y ya lo comentaste ahorita, pero me gustaría profundizar. Este tema de poder entender el dolor de la gente sin que tú lo sientas. ¿Cómo puedes tú empatizar con ello? Pues yo siempre me pongo, cuando llego a un hospital o estoy en el consultorio, me pongo casi siempre al mismo nivel de ellos, o sea, me siento al lado del paciente y le pregunto, o sea, yo no me siento con la autoridad de yo soy más porque soy doctor, más bien somos dos personas, lo único diferente es que yo sé de dolor y tú no, es lo único diferente. Entonces me siento junto al paciente, le pregunto cómo se siente y empiezo a preguntar, aparte de lo que llegó a la consulta de dolor, le empiezo a preguntar aspectos de su vida, pues para entender un poquito mejor. Y para dimensionar en qué momentos aparece el dolor, cómo se desarrolla, a ver si le está realmente mermando. Exacto, ¿no? si puede dormir, si puede caminar, si le cuesta trabajo comer, cosas básicas de la vida. Ok. Oye, y me dijiste también que prefieres iniciar con tratamientos leves y no ir directo a las inyecciones. Explícanos por qué. Sí, porque es lo que siempre le digo a los pacientes. A mí me gusta empezar siempre desde abajo para ir subiendo poco a poquito esta escalera analgésica que comentaste, porque si me voy hasta arriba ya no tengo para dónde irme, ya no tengo más medicamentos más fuertes o algún otro tipo de bloqueo o inyecciones para poder subirme. Ya es de arriba para abajo nada más. Sí, y es mejor como ir buscando a ver si te sirvieron los analgésicos y si no le vamos subiendo y no irte directo a los opioides. Exactamente. Ok, mira cómo vamos aprendiendo, me gustaría saber qué tanto puede realmente desaparecer un dolor crónico y qué tanto solo se puede sobrellevar. Depende mucho del tipo de dolor que tenga, qué es la estructura que lo está causando y aparte cuánto tiempo lleva con el dolor y qué es lo que ha hecho para que el dolor se quite. Entonces, por ejemplo, un dolor por cáncer sí se puede llegar a quitar, pero también se puede solamente controlar lo más que se pueda. Y no puedo decirte qué tanto así como tal, porque cada paciente va a responder distinto. Pero, por ejemplo, tengo una paciente que hace 5 años la operaron de la rodilla, 3 veces lo operaron
Después de 5 años llegó conmigo con el dolor todavía en la rodilla. Le di medicamento, no le funcionó mucho, le puse un bloqueo y ahorita está como si nada. O sea, 5 años después de que su dolor empezó, se quitó su dolor. Y de hecho hasta llegó vestida de color naranja y le dije, ay mire, se nota que ya se le quitó el dolor y que ya está súper bien. Y a mí me da mucho gusto ver esos cambios porque digo, pues qué padre que le ayudó a las personas que su calidad de vida pues estaba muy mal por un dolor de 5 años y no podía caminar. Entonces quiere decir que tiene que ver con la trayectoria del dolor, la forma en que se quite también. Exactamente. Porque si ya es completamente crónico y la persona ya casi le cambió su umbral y tiene años sufriendo con eso, pues evidentemente va a ser más complejo quitarlo, ¿cierto? Sí, casi siempre yo les digo, si tienes un mes con dolor, probablemente me cueste un mes quitártelo. Si tienes 3 años, pues no te lo voy a poder quitar en un mes. Tal vez va a ser en 2, 3, 6 meses. Okay. Entonces va a ser bien distinto cada paciente. Muy bien. Ande pues, a ver, diga usted público, allá en casita que nos está escuchando, ¿estamos aprendiendo o no? A mí me encantó saber más sobre esto porque a final de cuentas pues eso es calidad de vida. Y tenemos muchísimas más preguntas para el doctor Rodolfo, pero esto va a ser regresando del corte comercial. No se mueva, esto es La Mera Vena. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Estamos de regreso y queremos dar una fe de ratas porque me dice en el corte el doctor Rodolfo, oye, no es la organización mexicana, es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, bueno, ya yo también ya lo sabía, pero como que se me fue el rollo. Habiéndolo aclarado, quiero preguntarle qué es lo que acabamos de escuchar, Rodolfo. Una canción que me gusta mucho, que es de The Killers de Mr. Brightside. Ok, bueno, acuérdense que en este programa los médicos programan la parte musical. Vamos a continuar con esta charla sobre la algología que a mí me está gustando mucho. Rodolfo, el dolor por cáncer es uno de los más dolorosos. Dinos qué es lo que hace mejor un algólogo que no hace un oncólogo en temas de dolor. Pues más que nada tratar el dolor que tiene el paciente, pero también apoyar al paciente y a la familia. Ahí entra cuidados paliativos. Entonces tengo que ver cómo el paciente se siente con la noticia de que tiene cáncer, cómo se siente con el dolor y la familia cómo está tomando estos retos nuevos que se están presentando en la familia, porque no solamente es un paciente, sino que es paciente y familia, y ese paciente puede ser papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana, muchísimas cosas. Entonces tenemos que ver cómo se encuentra todo este aspecto, y yo creo que no puedo decir que yo hago un trabajo mejor que el oncólogo ni él mejor que yo, sino que somos un complemento uno del otro. Ok, fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste sobre específicamente el tratamiento del dolor. Los oncólogos, para el público que no lo sepa, es el especialista en cancerología. Entonces, la diferencia, ellos también dan tratamiento, obviamente, ese es su trabajo. Sin embargo, no están tan enfocados al dolor. Y lo que entiendo es que tú conoces otras combinaciones de medicamentos distintas o más particulares al oncólogo, ¿cierto? Exacto. La escalera analgésica de la OMS, de hecho, lo menciona. Son los medicamentos para el dolor y abajo hay adyuvantes. Y estos adyuvantes pueden ser antidepresivos, antiepilépticos, que no como tal son para tratar la epilepsia o la depresión, sino que se usan dosis chiquitas para que podamos ayudarnos a mejorar el dolor. O también se usa, por ejemplo, en dolores neuropáticos, que es daño de nervio, la capsaicina, que es un componente del chile. Ok. Entonces, eso nos ayuda mucho que el paciente, sus calambres, su hormigueo que siente, por ejemplo, en las piernas, pues se vayan quitando poco a poquito. Ok, ya escuchó, o sea, lo que sabe el algólogo que algunos especialistas no saben son las argucias de las combinaciones, ¿no? O los coadyuvantes, que son las cosas alternas a la cancerología. Por ejemplo, acaba de decir de los tratamientos de epilepsia.
pues cualquier persona diría, pero ¿por qué me vas a tratar el dolor con tratamientos de epilepsia? Pues es que lo que estudia la algología es reconocer que otros medicamentos también ayudan al dolor de acuerdo a sus efectos. Exactamente. Yo les explico a los pacientes, haga de cuenta que el dolor es un cubo. Y en este cubo yo voy a tratar con paracetamol de un lado, con amitriptilina de otro, con morfina de otro. Entonces le estoy dando por todos lados a este cubo de dolor con varios medicamentos para que se baje lo más rápido y lo mejor posible. Ok, muy bien. Oye, quiero que la gente se sorprenda como yo lo hice. ¿A qué se puede enfrentar, fíjense bien, un paciente de un pueblo o una ciudad pequeña que requiere medicamentos opioides fuertes? La mala accesibilidad da estos tratamientos, porque desafortunadamente o afortunadamente para otros estamos muy centralizados, o sea, estamos solamente en ciudades grandes, Guadalajara, Ciudad de México, León, Querétaro, o sea, las capitales de los estados. Hay uno que otro algólogo pues en las otras ciudades, por ejemplo, Vallarta, Tepatitlán, pero no hay muchos. Entonces, ¿a qué se enfrentan estos pacientes? Pues que no tienen el acceso, primero, a un algólogo, o si lo tienen lo pueden hacer por videollamada, pero la receta para comprar el medicamento no la tienen, o en la farmacia donde venden este medicamento. Fíjate, o sea, son tres cosas. Una es que haya algólogo en la ciudad donde vives. La otra es que necesitas la receta física. O sea, en temas de opioides fuertes, no es de que, ay, te mando la receta como nos lo hace nuestro otorrino o quien sea. No, necesitan la receta física porque además los algólogos están muy controlados con estos medicamentos. Entonces, hay que conseguir la receta física y luego la tercera. Suponte tú que ya la tienes, pero ¿qué crees? Que tampoco venden el medicamento. Exacto. Entonces, qué delicado es el dolor en personas que no tienen el acceso al algólogo, ¿no? Sí, es muy difícil tratarlos porque pues no pueden comprarlo. Y por más que tengan la receta... El dinero. Exacto, o el dinero, porque a veces son muy caros estos medicamentos. Una caja de algún medicamento te puede costar 4,000, 5,000 pesos. Entonces como de, pues es que si el que mantiene la casa gana 5,000 pesos al mes, pues mejor prefiere comer que quitarse el dolor, porque no puede tratarlo, claro, porque son muy caros. Y es ahí donde vienen los dolores crónicos. Exacto. Lo bueno es que existen instituciones públicas que en algunas ocasiones, si lo tienen el medicamento, pues lo dan. Pero no hay en todas las ciudades. No hay en todas las ciudades y no siempre hay medicamentos. Ok. Oye, bueno, entonces vamos a hablar de niveles de dolor. Hay niveles que ya salen de control de los medicamentos. Cuéntale al público sobre los intervencionistas, que esa es otra especialidad. Los algólogos intervencionistas hacemos, como su nombre lo dice, intervenciones contra el dolor. ¿Cómo es esto? Con piquetes. Siempre son piquetes. Esos piquetes van a consistir en bloqueos nerviosos, o sea, poner yo un tipo de medicamento para que el nervio deje de transmitir este dolor, o ponerle radiofrecuencia, que es calor, o crioablación, que es frío. Entonces, al momento de yo hacer esto, al momento de poner calor o frío, lo que yo hago con el nervio es como atontarlo, por así decirlo, para que no siga transmitiendo estos impulsos dolorosos. O si no, si es un dolor muy fuerte, por ejemplo, cáncer, hay ocasiones en las que se pueden bloquear los plexos. Los plexos es como la unión de varios nervios, o como la cabecita del nervio grandote y para donde salen a todos los demás. Sí. Entonces yo al momento de llegar al plexo, lo que hago es quemarlo, por así decirlo, para que deje de transmitir este dolor. Y entonces un paciente con cáncer de páncreas, por ejemplo, que tiene un dolor insoportable, que ya no se controla con los medicamentos, se le hace este bloqueo y deja de tener dolor. Ok, entonces, fíjese bien, otra rama además de la algología es los intervencionistas.
Y entonces, por eso es que se vuelve tan complejo que hasta los mismos médicos entiendan quién le va a tratar un dolor tan fuerte a una persona que llega a grito abierto, y seguramente dice el oncólogo, a ver, pues yo lo que conozco es la morfina, ¿no? Y entonces llega el algólogo, no, pero es que la morfina combinada con estos coadyuvantes le va a ayudar más. Y luego llega el intervencionista, bueno, esos medicamentos más este tipo de tratamientos externos o aparatología, le van a ayudar todavía más. Exactamente. Siempre va a haber algo que se pueda hacer con el dolor, porque el dolor no es normal y no tienes que acostumbrarte a vivir con dolor. Por más que te digan es que es normal porque ya estás viejito, no es normal que tengas dolor porque estás viejito. El dolor siempre es una señal de que algo está pasando y hay que ver qué está pasando. Y a ver, hablemos a nivel un poco más científico. El dolor es porque el cuerpo está reaccionando a algo que no está correcto, ¿cierto? Exacto. Un dolor agudo, que es el que te aparece, por ejemplo, si te pegas ahorita en la mesa, ese te está dando y te está avisando el cuerpo que te pegaste, que tienes que tener cuidado. O el dolor que te causa que te picaste con algo, pues aguas, porque te acabas de picar con algo, entonces atiende eso. Pero un dolor crónico, que es aquel que ya lleva más de 3 meses, ya no nos sirve para nada. Ya no está avisando nada. Exacto, ya no nos está avisando nada. Entonces hay que ver por qué se quedó este dolor. Si hubo un daño nervioso, o hay un daño en alguna estructura, o por el simple hecho de que el cuerpo tiene la memoria del dolor, o porque sigue lastimado o algo. Alguien que tiene dolor de rodilla, por ejemplo, pues si no lo operan, el dolor va a seguir. Pero hay gente que no se quiere operar, o que no es candidato todavía a la cirugía por la edad. O por alguna enfermedad no es candidato, o por alguna otra cosa. Ahí entramos nosotros para tratar el dolor con medicamentos y en caso de que se necesite, con bloqueos. Ok, mira, entonces entendemos que, porque yo me preguntaba y le preguntaba a Rodolfo público, pero ¿cómo es posible que la gente prefiere el dolor a operarse? Bueno, un grupo de estas personas no se pueden operar por su situación de salud, por su edad, etcétera. Ok, pero hay otro grupo que insiste en no operarse y prefiere el dolor. Sí, porque les da miedo. Yo creo que a todos nos da miedo. A mí que soy médico me da miedo a veces que digo, ay, y si me tienen que operar de algo, pues sí me da miedo. ¿Por qué? Porque es algo que es desconocido. Aunque yo lo conozca, me da miedo. Entonces a alguien que no sabe de medicina, que no está empapado en este ambiente, pues obviamente lo desconocido nos da miedo. Entonces por eso prefieren no operarse, o también por cosas que les han dicho en su casa, es que la raquia duele mucho. Ajá. O no te operes porque te van a dejar peor. Yo conozco a alguien que lo operaron y quedó mucho peor. Entonces pues por eso. Ok. Oye, ahora vamos a entrar a la parte más importante. Hablemos de los cuidados paliativos. Hay que definir antes de irnos a corte qué son los cuidados paliativos, porque también los hemos escuchado siempre y solamente quienes hemos tenido algún familiar en una etapa terminal lo sabemos, pero define los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no es para quien ya no se puede hacer nada y tampoco es para la última opción. Los cuidados paliativos son para mejorar la calidad de vida del paciente y para acompañarlo desde el diagnóstico hasta su muerte. Okay. Y no solamente es para cáncer, hay infinidad de enfermedades que se pueden llevar con cuidados paliativos. Por ejemplo, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, del hígado, Parkinson, fibromialgia. Hay muchísimas cosas que se pueden llevar con cuidados paliativos y con un algólogo. Y si tu algólogo es paliativista también, pues mucho mejor. ¿Y qué diferencia hay entre la algología, la medicina del dolor, y en qué momento entra el cuidado paliativo? O sea, ¿cuál es la diferencia? El algólogo solamente trata dolor, ¿sí? Como su nombre lo dice. Y los cuidados paliativos tratan síntomas, como por ejemplo, dolor es un síntoma, pero también náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, que le cuesta trabajo respirar, que se llama disnea. Entonces, los cuidados paliativos van a eso y además acompañar a la familia a llevar todo este proceso que se está creando, porque desde el diagnóstico se hace un duelo, porque el duelo es yo estaba sano y ya no, y ya con eso es un tipo de duelo, entonces hay que acompañar al paciente y a la familia.
Ah, es algo, Adrianita, como la semana pasada que aprendimos sobre la gerontología. O sea, es un trabajo integral. No solamente, la paliativa no solamente trata el dolor, sino todo lo que conlleva el diagnóstico y el dolor mismo. Exacto, y de hecho yo me llevo mucha relación con geriatras, porque ellos me mandan pacientes de, oye, tengo un paciente que tiene, no sé, un delirio, que está postrado en cama, sus familiares ya no quieren hacerle nada, ¿me ayudas? Vamos. Y entre los dos hacemos el equipo. Ande pues, miren nomás qué interesante. Híjole, se nos está yendo el tiempo rápido, vamos a nuestro segundo corte comercial, pero regresamos de inmediato aquí a La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Estamos de regreso y, oye, Rodolfo, me tienes muy sorprendido con esa programación. ¿Quién te ve muy tranquilito y quién lo ve tan de rock pesado? Te puede sorprender. Hasta yo me sorprendí al momento que te dije esas canciones. ¿A poco? No, pero está muy bien. O sea, a final de cuentas, pues habla de una persona versátil, una persona más abierta, porque generalmente hay médicos estructurados, ¿no? Y hay otros más relajaditos. Sí. Oye, yo quiero contarle al público que estamos muy entretenidos el equipo de producción en las pausas comerciales porque pues estamos aprendiendo bastante sobre la medicina del dolor. Y quiero recordarles que este programa tiene formato también de podcast y puede encontrarlo a partir de los miércoles, el nuevo episodio en las redes sociales de La Mera Vena y las de un servidor, Carlos Esqueda. Vamos a continuar. Oye, Rodolfo, ¿cómo recibe una familia la llegada de un médico especialista en cuidados paliativos? Casi siempre es con mucha incertidumbre, porque piensan que yo ya voy a llegar a que se duerma el paciente. Y yo no, o sea, yo nomás vengo a ver cómo está y a platicar con ustedes, a ver qué sabe el paciente de lo que tiene, de qué enfermedad tiene, cómo se siente, y también a ver ustedes como familia cómo se sienten y cómo están llevando este duelo que probablemente tenga ya meses o tenga unos días. Entonces me reciben hasta como si fuera un invitado de su casa, de quiere tomar algo, quiere comer, y yo no, tranquilo, si quieren un vaso con agua, porque sí a veces sí se necesita, pero vengo a verlos a ustedes como familia y me pongo a platicar con ellos y puede llegar a durar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, dependiendo también cada paciente y la apertura que exista en la familia. Ok, oye, vamos a hablar de algo bien padre, ¿eh? Ahí les va otro aprendizaje. Cuéntanos el concepto de la conspiración del silencio. Uy, es un tema súper interesante. La conspiración del silencio es, por ejemplo, a alguien le dicen, más bien, un paciente tiene cáncer de próstata, por ejemplo, un señor de 80 años. Pero los familiares no quieren que sepa. Entonces es, doctor, antes por ejemplo, entran los familiares con el oncólogo y le dicen, ¿tiene cáncer? Sí, ok, no le diga a mi papá que tiene cáncer, porque se nos va a venir abajo. Y es como, bueno, ok. Entonces muchas veces cuando yo llego o llegan al consultorio más bien, me dicen, desde que hacen la cita me dicen, mi papá no sabe que tiene cáncer, por favor no le diga. A mí la verdad no me causa conflicto ver un paciente que tiene conspiración en silencio, pero sí le digo a la familia, el paciente necesita saber su diagnóstico y necesita hacerlo porque es su derecho como paciente y aparte él lo sabe ya. Aunque ustedes no le digan, él ya sabe. Si yo le pregunto, oiga, ¿por qué vino? ¿Por qué lo están llevando al doctor? Te dicen, porque tengo problemas para hacer pipí. Ok, ¿y qué es lo que tiene? ¿Qué enfermedad tiene? Pues yo creo que tengo cáncer, pero no me han dicho. Entonces, a veces la conspiración en silencio como tal no existe porque el paciente ya lo sabe. Muy bien. Oye, ¿y cómo haces que la conspiración del silencio no parezca una conspiración del silencio ante tus pacientes? Pues primero hablo con la familia y les planteo esto de su familiar posiblemente ya lo sepa, pero si no lo sabe es su derecho saberlo porque es su cuerpo y son sus decisiones. Y lo que él decida es lo que se va a hacer. Si en algún punto el paciente dice, no quiero que me lleven a ningún hospital, ya quiero quedarme en mi casa,
no quiero que me intuben, pues es lo que se va a hacer. Pero si cuando ya esté en esa situación en la que tengan que llevarlo al hospital y dice, mejor si llévenme al hospital, se lleva al hospital, porque se hace lo que el paciente quiere. Entonces se trata de convencer a la familia de que le digan lo que está pasando para que sea un proceso mucho más bonito. Ok. Oye, hay muchos pacientes o un buen porcentaje de tus pacientes llegan contigo en una etapa terminal, pero hay ocasiones en que se logra hacer una dinámica muy tuya. Dinos del famoso cuestionario que haces y esa info que te da el paciente. Yo tengo unas cartitas que yo se las doy al paciente y le digo que de esas cartas me divida cuáles son importantes y cuáles son muy importantes. Entonces estas cartas dicen, quiero estar con mi familia, quiero morir en casa, no quiero que me intuben, quiero que mi médico me conozca o quiero ir al hospital, cosas así. Entonces el paciente me lo divide en las que son muy importantes e importantes. Y después, dentro de las muy importantes, quiero que me escoja las 10 más importantes de esas. Una vez que ya se escogen esas 10 más importantes, les tomo una foto para que la familia lo tenga presente de que el paciente muchas veces es, quiero morir en casa, no quiero que me lleven al hospital, no quiero que me intuben, quiero estar con mi familia, quiero estar en paz con Dios. Entonces, dependiendo cómo decide el paciente, es cómo se va llevando toda la dinámica de los cuidados paliativos. Y tú le plasmas esa información a los familiares y es como yo se los dejo sobre la mesa, ustedes díganme qué hacemos. Exacto, porque a veces las primeras consultas de cuidado paliativo ni siquiera yo hago nada. Solamente es platicar con la familia, platicar con el paciente y conocerlos. Y les digo, ahorita como tal, yo no entro en un cuidado activo de cuidados paliativos, pero el que yo no esté haciendo nada ahorita no significa que estén solos. Cualquier cosa me pueden hablar, me pueden escribir y con muchísimo gusto empezamos a ver cómo se va dirigiendo toda la dinámica. Ok. Oye, ¿y qué significa para ti la calidad de muerte? La calidad de muerte es, creo que, las cosas más importantes que existe, porque, como te lo mencioné también, siempre todos buscamos nacer o que nuestros hijos nazcan en el mejor hospital de Guadalajara o del mundo. Así también tenemos que buscar las mejores calidades de muerte y la mejor forma de morir. Entonces, la calidad de vida y la calidad de muerte para cada uno de nosotros va a ser distinta dependiendo cómo crecimos, las experiencias que hemos tenido. Entonces, la calidad de muerte para alguien puede ser morir en un hospital cuidado por enfermeras o médicos, o para alguien morir rodeado de su familia. Y no porque sean opiniones distintas está mal una de las dos, sino que cada quien más bien está decidiendo cómo pasar sus últimos momentos, ya sea en un hospital con su familia o en su casa con su familia. Oye, ¿y un especialista de medicina del dolor y cuidados paliativos como tú no necesita terapia psicológica con tanto dolor ajeno que carga a cuestas? No, sí, claro que sí. Yo y todos necesitamos cuidado psicológico. Al principio me costaba mucho trabajo porque sentía todo muy personal, porque no sabía cómo regular estas situaciones. Entonces, cuando estaba en la residencia de dolor, veía gente morir, veía a niños morir, era como de, ay, es que no sé si puedo estar aquí. Lloraba en mi casa, Sí. Lloraba en mi casa. De hecho, tenía como 2 meses en la especialidad y le dije a mis papás, es que no sé si puedo, porque se mueren todos. Entonces empecé a ir con un psicólogo y ya, con eso empecé a regular todas esas emociones. Y también el doctor Arechiga, que fue mi maestro de cuidados paliativos y dolor, nos enseñó que nosotros en estos aspectos tenemos que ser como una mosca en la pared. O sea, solamente estar viendo, pero no agarrarte las cosas personales, porque no es tu duelo, no es tu dolor, es el dolor de las personas con las que estás y tú estás ahí para apoyarlos. Obviamente te va a doler, obviamente te va a dar ganas de llorar, pero existen espacios fuera de ese lugar para que tú llores. Ok, pero qué difícil, y sobre todo para una persona sensible como parece ser tú,
O sea, ¿cómo puedes deslindarte de todo eso? Oye, supongo que los cuidados paliativos están absolutamente ligados a la tanatología, ¿no? Sí, pero nosotros no somos tanatólogos. Y como tal, yo no llevo las cosas de tanatología. Entonces, conozco a alguien tanatólogo, entonces enfoco, vemos cuidados paliativos y aparte con un tanatólogo que yo mando con la familia o con el paciente para que lleve esa parte de la tanatología. Ok. Y ahora tengo una pregunta muy personal. ¿Existe algún dolor que Rodolfo, con sus conocimientos de algología, no puede curar de sí mismo? Ay, o sea, un dolor mío. Ajá, que no hayas podido curar. Posiblemente Ajá, la muerte de mi abuelita, ok. porque yo no estaba aquí en México cuando murió. Yo estaba en anestesiología y me fui a Colombia a rotar 2 meses. Y cuando estaba a la mitad de mi rotación, falleció. Ok. Y esa parte es como muy complicada porque se pregunta el algólogo, ¿y cómo no estuve ahí para hacer cosas, no? Exacto. Porque aparte, afortunadamente, digo afortunadamente porque eso es un proceso muy difícil, pero desde el inicio de tu especialidad de cuidados paliativos no has tenido después de eso duelos cercanos, ya siendo especialista. No, como tal, cercanos, familiares cercanos, no. De personas conocidas, sí, pero como tal, alguien cercano, no. Y el que yo maneje todo esto siempre no quiere decir que yo voy a tal vez a reaccionar de la mejor manera. Esa es mi pregunta enfocada a esto. Ahora que ya eres un especialista, que ya conoces más a fondo la algología y los cuidados paliativos, ¿estás preparado ya para dar servicio a algún familiar directo? Servicio, cuidados paliativos, sí, pero al momento de afrontar la muerte, no sé, no creo todavía. Y creo que nunca voy a estar preparado para eso. Ok, y entonces un algólogo tampoco no está preparado. No, sí, pero yo ahorita, o sea, tal vez alguien más sí esté preparado y se sienta capaz, pero yo como tal preparado a ver cómo se está muriendo un familiar, ayudarlo sí lo voy a hacer, pero al momento que se muera tal vez no lo voy a tomar de la forma que lo hago como médico, sino que en ese momento yo de ser médico me voy a transformar a Rodolfo familiar. Sí. Entonces sí me siento preparado y capaz de tratar a un familiar con dolor y con algo de cuidados paliativos. De hecho, a mis papás los he tratado de dolor, les he puesto bloqueos en las rodillas y súper bien los dos. Ajá. Pero otra cosa es el duelo. Pero otra cosa es el duelo, y eso sí, tal vez sí voy a estar preparado, tal vez no, pero hasta el momento que llegue voy a saber. Sí, es cierto. Híjole, pues a final de cuentas, pues aquí entra la parte humana, que es el objetivo de este programa, conocer a fondo el alma de los médicos, y hoy estamos conociendo una historia bien bonita con Rodolfo, porque además es un hombre encantador. Desde la primera vez que hablé con él, bueno para la plática. ¿De dónde viene la charla tuya? Uy, mi mamá y mis tías y mi abuelita. Ajá. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba chiquito que siempre que íbamos a una fiesta familiar de la parte de mi mamá y nos teníamos que ir, estábamos mi papá, mi hermano, mis tíos, mis primos y yo esperando a mi mamá y a mis tías a que ya dejaran de despedirse. Porque aparte de estar toda la tarde platicando, se ponen a despedirse y se ponen a platicar más. Es como, ya estuviste toda la tarde platicando, ya vámonos. Con razón, así fue mi charla con Rodolfo, que le tuve que decir, ya, con esto que platicamos ya tengo la suficiente información para el programa. Sí, Oiga, no, yo me seguía platicando. Exacto, tú te puedes ir como hilo de media, pero aparte lo haces muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, no se mueva porque regresamos a la parte final de La Mera Vena, episodio 14. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Regresamos a la última parte y cortamos poquito la canción para aprovechar el tiempo de esta maravillosa charla. ¿Qué escuchamos, Rodolfo? From Yesterday, de 30 Seconds to Mars. Eso, para que vea que este médico sí le hace honor a esta estación de radio, Oye, Rodolfo,
¿qué lecciones sobre la vida has aprendido escuchando a las personas en su última etapa? Muchas veces se arrepienten de haber trabajado tanto, Ajá. de no estar con su familia, pero también muchas veces, una vez me tocó una cosa bien bonita. La primera vez que fui a ver un paciente a su casa, era un paciente que tenía una enfermedad cardíaca, y el día que estaba ahí solamente fui a conocerlos. Ajá. Literalmente no hice nada. Me invitaron a desayunar, pues, como si fuera su familiar, Sí. y de repente llegó un mariachi Ok. para festejar que el señor estaba ahí, y estaban cantando todos, y yo literalmente estaba como la mosca en la pared, sentado nomás viendo cómo cantaban todos, porque dije, pues es que esto no es ni festejo, esto yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces me puse a platicar con una de sus hijas, Ajá. y ya que se acabó el mariachi, pues ya me despedí y me fui. Pero sí he aprendido que el tiempo familiar es muy valioso. Ok. No todo es el trabajo, y no todo es tu vida profesional. Sí es una parte importante, pero tu familia yo creo que es aún más, porque son los que están siempre en las buenas y en las malas. Qué padre, qué bonito aprendizaje. Y a mí me cayó, mientras estás hablando estoy pensando cosas. Oye, ¿y qué ventaja crees que tenga como persona un médico que trabaja cerca de la muerte? ¿Para mí o para los...? No, pues en general, pero tú, ¿qué ventaja crees que tengas en pensamiento, en emociones? Creo que estoy más humanizado, porque lamentablemente en la escuela de medicina nos enseñan de tú tienes que ser frío, te tienes que mantener distante de los pacientes, solamente preguntarles a qué van, y no se te puede morir un paciente, porque si se te muere eres mal médico. Y pues no, lo que todos vamos a hacer en esta vida es nacer y morir, todos. Entonces, si se muere un paciente no es que seas mal médico, sino porque ya se tenía que morir. Pero si puedes acompañarlo en la última etapa de su vida, en la que esté mejor, que esté relajado, esté tranquilo, pues yo creo que es mucho mejor que estar haciendo todo para que sobreviva, porque no está viviendo, está sobreviviendo su cuerpo, y en algunas ocasiones ni siquiera ya está consciente el paciente. Entonces mejor tener al paciente consciente, y aparte con su familia, sin sufrir. Muy bien. Oye, nos vamos a despedir de este programa tan bonito con la última pregunta. Para quienes están atravesando por una etapa paliativa, ya sea propia o de algún familiar, diles por favor algo que les pueda consolar en esta etapa. Ninguna decisión es mala. Nada de lo que ustedes decidan va a tener una repercusión mala, ni tampoco nadie los va a juzgar. Son solamente decisiones que se están haciendo porque ustedes creen que es lo mejor que es. Entonces, si ustedes en algún punto deciden no ir al hospital, o si deciden ir al hospital, es una buena decisión. Nadie tiene por qué juzgarlos. Muy bien. Oiga, público, con estas últimas palabras nos despedimos, y yo públicamente, Rodolfo, quiero agradecerte que nos hayas dado un programa tan bonito al público y a este equipo de producción, porque nos tuviste muy, muy atentos. Para quien no sepa, este médico es un joven de solamente 31 años, ¿cierto? 36, perdón. 36 años, se ve más joven, pero toda esta experiencia de vida hiciste que estas personas que tenemos 40 y más en esta cabina nos entregáramos a tu historia y a tu conocimiento. Así sabemos que el público y los pacientes se entregan con tu cariño y con tu forma tan bonita de ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por considerarme, y para que la gente conozca un poquito más de lo que hago y de lo que hacemos los algólogos. Muy bien. Casi no nos despedimos con aplauso, pero ahora sí hay que despedirnos con un bonito aplauso. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ti. Gracias al público, gracias equipo de producción. Nos vemos la próxima semana para el programa número 15. Tenga usted bonita semana. Esto es La Mera Vena. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.